Villavicencio, candidata por el Partido Verde. Carmen Caballero, ex cónsul de Sevilla y candidata por el Partido Conservador. El representante de Raúl León, don Alirio Ramírez, en Madrid también, de la parte de campaña. De hecho, en la red social latinoamericana, y estamos a la orden en estas oficinas. En nuestra red social aquí tenemos oficinas y tenemos la sala de reuniones para cualquier actividad que deseen desarrollar. Pues nada, encantado de tener la presencia de varios medios y periodistas y la presencia de los comandos de campaña y de dos candidatas que realmente los colombianos en el exterior van a agradecer muchísimo este video. Bueno, y le toca el turno a doña Yolanda Villavicencio de Alianza Verde, importantísimo partido político en Colombia. Bueno, como Alianza Verde, los puntos principales para llevar a desarrollar en una representación de los colombianos en el exterior tiene que ver principalmente con la continuidad del trabajo que desde los movimientos sociales, desde el sentir de las asociaciones se ha venido expresando en la presión y el lobby que se ha desarrollado para que fuesen aprobadas la Ley del Sistema Nacional de Migraciones y la Ley de Retorno, que lograron pues un consenso en el legislativo, pero que finalmente por parte del partido de la U, del gobierno Santos, no han tenido la voluntad política de ser desarrolladas ni de dotarse de presupuestos adecuados para atender a la población migrante, cerca de 5 millones de personas que hasta el momento pues han aportado muchísimo en términos económicos, en términos culturales al país, y que pues son sus mejores embajadores para la difusión de su cultura, para la introducción de sus productos en los mercados donde ellos están llegando. Sin embargo, pues no tienen esa reciprocidad por parte del Estado colombiano. En segundo lugar, es necesario también llevar las políticas que ya existen en el país, extenderlas más allá de las fronteras para defender primero los derechos humanos y la dignidad de estas personas, y segundo, para que estas políticas sociales y de apoyo al emprendimiento, a la creación de empleo, pues también lleguen a quienes están fuera del país, porque hasta ahora el momento, por ejemplo, en términos de emprendimiento, pues no existe una real política que los incluya, porque prácticamente que la población inmigrante es pues expulsada y excluida. Realmente esa es la realidad de lo que es la migración colombiana en su gran mayoría, sin desconocer que otras personas han venido por temas de estudio y finalmente pues también se han quedado porque han pensado que pues allí no hay las oportunidades para su desarrollo personal, o quizá tienen más oportunidad en el país donde han estado, ¿no? Y un tercer aspecto pues tiene que ver también con todas las políticas educativas, y que dentro de ellas pues todas las culturales, deportivas, porque hay muchas personas que la cultura y el deporte pues para la migración cumple un papel muy importante como cohesión, como sentido de pertenencia y como vínculo con el país. Sin embargo, todas estas personas que se dedican a la cultura y el deporte más allá de las fronteras tampoco tienen el apoyo que necesitan, y en este caso muchas veces pues tampoco tienen la articulación necesaria a las actividades de promoción cultural o deportiva que hacen desde los consulados. Por tanto, pues lograr que ellos, que son pues la cara digamos más amable, también puedan beneficiarse de las políticas culturales y deportivas que existen en el país. Hay un tema que para nosotros es muy importante por el diálogo que hemos tenido con tantos doctorandos, con tantas personas que han venido a estudiar, a hacer sus estudios de posgrado, y que ven con mucho pesar pues la falta de oportunidades para
ellos. Bueno, y continuando esta serie de preguntas, le toca el turno a Javier Urrea, y en este caso lo representa el jefe de campaña, David Luna. Héctor, buenas tardes a todos los candidatos, a toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Nuestra campaña tiene 3 pilares básicos. La campaña de Javier Urrea a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior, tenemos las 3 R's: representación, reciprocidad y rendición de cuentas. ¿Por qué representación? Porque históricamente han existido 2 representantes antes de la actual legislatura y esta representación no tenía mucha visibilidad, no se sabía lo que hacía, mucha gente no sabía que existía, y además el sistema en ese momento de elección de esta curul fue hecho a través de votos en Colombia. Algo ilógico si se está representando a los colombianos que están fuera del país, los colombianos que realmente lo necesitan, los colombianos en el exterior. Reciprocidad. ¿Por qué hablo de la reciprocidad? Es importante que los países receptores nos den las mismas ventajas que ellos obtienen al ir a Colombia. Es importante que se respeten cosas tan importantes como que esa parte técnica, esa parte de formación, esa parte que realmente nosotros tenemos en el capital humano colombiano sea reconocida en los países que son receptores. Y también tenemos la rendición de cuentas. No confundir rendición de cuentas con el informe de gestión. Muchos representantes y muchos políticos tienden a decir: yo he hecho, yo haré, yo he hecho. Eso es informe de gestión. Rendición de cuentas es que Javier Urrea Cuéllar es el único candidato que en este momento tiene su declaración de la renta y toda su vida prácticamente puesta en la red, a disposición de todos los colombianos. También quiero hablar que no solamente se crean nuevas opciones a la gente, hay cosas que ya existen y no son aplicadas. El fondo del migrante, por ejemplo, ya existe, pero ¿cómo? Hay que darle recursos a ese fondo, se tiene que nutrir. No es solamente decir voy a hacer, o de este lado voy a sacar, pero ¿cómo lo va a hacer? En este caso existe un impuesto del 4 por 1000 que está sujeto a todas las transacciones bancarias y que todos los colombianos pagan, y eso genera mucho dinero con el envío de remesas al país. También está la ley de regalías, porque esa distribución de regalías a los casi 5 millones de colombianos que están en el exterior, nosotros también somos una región, también somos colombianos y tenemos los mismos derechos. Bien, y le toca el turno a Carmen Caballero del Partido Conservador de Colombia. Carmen, buenas tardes, gracias por venir desde Sevilla hasta aquí y que sabemos que es bastante complejo para este reportaje. Muchas gracias por venir. No, Héctor, gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de mesa, a la candidata doña Durán. Y siempre en estos espacios, pues, nada es cortito. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo con las comunidades y con las asociaciones allá en Sevilla, en varias partes, en Sevilla, Andalucía, en España. Y hemos sacado como conclusión que nosotros en Colombia, el colombiano que vive en el exterior, lo que más necesita es una política social de exteriores. Colombia tiene una política diplomática de exteriores, tiene una política comercial de exteriores, pero no tiene una política social de exteriores que esté dirigida definitivamente al colombiano de a pie o al colombiano que está en el exterior. Nosotros somos la tercera población más grande de Colombia, en población, somos la tercera región de Colombia más grande en población. Y tenemos derecho a una inversión social. Si nos ponemos a ver todas las cámaras de representantes en las regiones en Colombia, pues te construyen puentes, te construyen acueductos, te construyen carreteras, pero la inversión en nosotros, los colombianos en el exterior, no está definida. Ni me pueden construir puentes, ni me pueden construir carreteras. Entonces lo que nosotros pedimos es una inversión social que repercuta en el individuo. Lo básico de la campaña nuestra es una política social para los colombianos en el exterior. Es lo que hemos planteado. De esa política social, pues evidentemente tiene que haber un seguro de salud. Nosotros actualmente, el colombiano pues que no tiene la nacionalidad y está residente y no tiene trabajo, tiene salud, pero tiene salud de urgencia, pero no para un tratamiento. Eso hay que organizarlo y replantearlo diferente. Tenemos que negociar ayudas sociales para los colombianos en el exterior. Las ayudas generalmente, si estás pasando una edad en España
te ha ayudado, pero necesitamos una ayuda social que venga de Colombia. Colombia económicamente se supone que está muy bien, según nos dicen todos, ¿no? Y según vemos en las estadísticas. Entonces sí, como colombianos en el exterior tenemos los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier colombiano dentro de Colombia. Y podríamos aplicar a todos los proyectos que tienen los gobiernos para nosotros en el exterior, y ese es como el fondo de toda la que es el programa de campaña. En esa política de exteriores tiene que haber un fondo social, que nosotros lo tenemos planteado es con un porcentaje que se ingresen, un porcentaje de los ingresos con los gastos, el remanente que quede en los consulados, sea para un porcentaje para este fondo social, y otro fondo, y otra parte es de las remesas que enviamos y que salen de Colombia, de los colombianos en el exterior o dentro de Colombia que están ayudando a nosotros. Son porcentajes que se pueden manejar y se pueden aplicar para un fondo social. La oportunidad de presentar a un candidato de Estados Unidos que estuvo la semana pasada con nosotros en Cheve.org también, y nosotros lo entrevistamos. Él es Raúl León, un candidato por el partido de la U en Colombia, del vicepresidente de la República, y lo representa don Alirio Ramírez, quien también trabaja en Fiesta FM, a los que le mandamos un saludo. Y Alirio, háblanos un poco del programa de campaña de Raúl de León. Muchas gracias por invitarme y tener la oportunidad de compartir lo que es la campaña del ingeniero Raúl León, que aunque vive en Estados Unidos, pues es un hombre que lleva 21 años fuera de Colombia viviendo y que viaja por los diferentes países en donde se tienen actividades dentro de la Fundación Nuestra Niñez, Tarea Sin Fin, de la cual él hace parte y es colaborador. Comenzar diciendo también que él hace parte del grupo con el candidato al Senado, el doctor Jimmy Chamorro Cruz, que es cabeza de lista con el 001 de la U, con el cual pues, van a trabajar mancomunadamente en el evento de él salir elegido, o sea que hay un gran respaldo que se tiene dentro del Senado de la República para sacar adelante las ideas que él tiene para apoyar a los colombianos en el exterior. Es bien sabido de todos que tenemos la mayoría las mismas necesidades en el exterior. Ya se ha hablado del tema de educación, del tema de homologación de títulos, de la situación social de la inmigración de los colombianos en el exterior. Es un tema bastante general. Decía que uno de los puntos importantes para el doctor Raúl León es el buscar que los colombianos en el exterior tengan más participación en la vida política de Colombia desde el exterior, y se buscará hacer sinergias para que se pueda tener el voto por correo, que es algo que yo creo que facilitaría el poder que la gente pueda votar. Otro asunto muy importante que tiene que ver con el tema de la formación es traer una sede de la UNAD, de la Universidad Nacional a Distancia, aquí a Madrid, en el mismo estilo que está ya puesto en Miami, que está funcionando muy bien y que creemos que es muy necesaria instalarla inicialmente con sede en Madrid para que cubra de momento Europa, que es la propuesta que él ya tiene ese proyecto escrito para presentarlo en el evento de que salga elegido. Colombia está en un proceso de negociación de paz muy importante, y el partido de la U está empeñado en sacarlo adelante. Creemos, como efectivamente lo está planteando, y que va a salir adelante, que va a ser una realidad el éxito de las negociaciones. De hecho, el candidato Jimmy Chamorro va a estar muy al frente, muy pendiente de estas negociaciones, y también en ese sentido el doctor Raúl León va a insistir junto con su grupo en el Congreso para que los colombianos que han tenido que salir forzados de Colombia como consecuencia del conflicto tengan una parte activa dentro de esas negociaciones, dentro de lo que es la Ley de Justicia y Paz, que es necesario que los colombianos que están en el exterior, que estamos en el exterior y que de una manera u otra hemos
sido víctimas del conflicto, pues podamos tener injerencia dentro de todo ese desarrollo de las negociaciones y luego la transformación del país a través de ese Congreso Constituyente que va a ser en Colombia. Hay más puntos, Héctor, pero quiero ser un poco corto en esto y ser muy concreto en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ti, Alivio, por tu presencia y gracias al doctor Raúl León por esa oportunidad que nos dio de entrevistarlo, así como también Carmen ha pasado por las cámaras de Chebre y Javier. Y bueno, esperamos que Yolanda en otra ocasión también nos dé otra entrevista. Me gustaría aprovechar que tenemos al corresponsal de Colmundo Radio, importantísimo para empezar este debate o este aporte por Colombia, en la cual pueden salir ideas muy interesantes de esta reunión. Bueno, y aprovechando para arrancar esta segunda parte, vamos a dar la oportunidad a Andrés Silva de Colmundo Radio, quien hoy nos visita, corresponsal en España, y una persona muy identificada con todos los temas políticos de Colombia y de todas las situaciones que se están viviendo dentro del entorno exterior en Europa. Buenas tardes. ¿Cuál es tu percepción de los candidatos y si tienes alguna pregunta o algún punto estratégico que puedas aportarnos dentro de esta entrevista? Creo que buenas tardes por todo, Héctor, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, sí me gustaría saber la posición de los candidatos. Un tema muy importante en toda esta campaña política es el proceso de paz y las posturas que se van a tener frente al proceso de paz. Porque de aquí se ha dicho por grandes personalidades que el próximo congreso que ustedes puedan llegar a constituir o que ustedes puedan llegar a ser parte va a ser un congreso constituyente. La posibilidad de que la FARC pueda llegar a tomar parte en asiento en el Congreso es muy cercana dependiendo las conversaciones de paz. Ustedes como futuros representantes de los colombianos en un órgano legislativo tienen la gran tarea de revalidar todo lo que se diga en La Habana o debatirlo. Y quisiera saber cuál es la postura de ustedes como candidatos frente al proceso de paz y frente a lo que se pueda llegar a acordar en las negociaciones en La Habana. Como jefe de debate de la campaña de Javier Urrea, y Javier Urrea tiene el aval del partido de la U, de la Unidad Nacional, el partido de la paz, el que actualmente está gobernando en Colombia. La respuesta sobre el tema de paz, cuando nos preguntan el proceso del tema de paz, decimos es totalmente apoyado por Javier Urrea, porque en este momento necesitamos en Colombia que no haya ni ganadores ni vencedores, sino gente que participe, que haya una participación de todos los colombianos, la posibilidad de llegar al Congreso, si es verdad que hay unas propuestas en la mesa de negociaciones, pero a partir de esas propuestas, el candidato que llegue, y en este caso si Javier Urrea es representante, apoyará las tesis del gobierno actual del presidente Santos con respecto al proceso de paz. Alianza Verde apoya el proceso de paz entendido como desarme, como negociación para lograr mayores cuotas de convivencia. La paz sin posibilidades de desarrollo no sería estable y duradera. Por eso, para que una paz sea estable y duradera, necesita las grandes reformas políticas, sociales y económicas de un país que durante muchísimo tiempo ha abanderado los niveles de la mayor desigualdad o una de las mayores desigualdades del país, teniendo también oportunidades muy grandes por el crecimiento económico. Así que se apoya el proceso de paz, entendiéndolo con la necesidad de que haya mayores cuotas de justicia y de redistribución de la riqueza para que sea estable y duradero. Muy bien, Carmen Caballero del Partido Conservador. Mire, yo, pues preguntarnos a cualquier colombiano o amigo de Colombia si estamos de acuerdo con la paz o no, pues evidentemente todos la queremos. Eso refleja un desarrollo para el país. Pero si hay y sobre todo el proceso de paz como va ahora, hay un acuerdo agrario parcial y un acuerdo político. Pero sí está uno pues preocupado porque yo sí tenemos una preocupación de fondo que en qué queda la negociación en el proceso de paz con todas las violaciones a los derechos humanos que ha tenido la FARC. Eso sí es algo que
que tenemos que ver cómo saneamos nosotros, porque la sociedad civil, por más que sea, hay muchas víctimas de este conflicto. ¿Cómo vamos a sanear a las víctimas del conflicto armado? Pues que yo creo que somos todos los colombianos de alguna otra manera, unos más directos que otros. ¿Y cómo vamos a hacer esa vinculación al Estado de todas las violaciones que se han cometido de parte de los grupos armados fuera del sistema, ¿no? de la FARC y el ELN, ojalá que se vincule? Pero sí queremos, evidentemente, la paz, pero necesitamos tener como una respuesta a esa negociación de cómo va a ser primero la restitución de las víctimas, cómo va a ser, y cómo la sociedad necesita más tiempo para asumir ese proceso. Muy bien. Continuamos con Alirio Ramírez, si quieren hacer alguna... Sí, uno de nuestros eslogan en la campaña, tanto del doctor Raúl León como de Jimmy Chamorro, es paz sin impunidad y justicia con dignidad, porque indiscutiblemente queremos la paz, pero que no haya impunidad. Queremos una justicia, pero que las víctimas también tengan su dignidad frente a todo este conflicto que nosotros hemos vivido en Colombia. Yo creo que aquí se resume la importancia para el doctor Raúl León y su equipo, que es un equipo el que está en la campaña, encabezado por el doctor Jimmy Chamorro, su preocupación porque efectivamente haya la paz, pero no una paz a cualquier precio. Entonces, pues, en el partido de la U se va a trabajar esta situación desde el Congreso, y yo creo que si él llegara a ser parte, pues estará muy pendiente de la defensa de los derechos de la ciudadanía. Bueno, y tengo un oyente que entra directamente a través de Hangas, aquí lo vemos en el programa. Y buenas tardes, Raúl. Muy motivado para participar en este evento que hemos desarrollado la gente de Chévere, y nos encantaría saber tu opinión. Dinos tu nombre y en qué parte del mundo resides y cuál es tu inquietud. Ya, mi nombre es Raúl Rodríguez, desde el año 1974 resido en el área metropolitana de Washington, D.C. y ahora estoy tratando de regresarme a Colombia. Mi pregunta es en respecto a qué posición tienen ustedes en referente a la participación de los colombianos que residimos en el exterior en las diferentes comisiones que organizan los gobiernos locales, regionales y nacionales. Comisión, por ejemplo, de los niños, comisión para la policía, comisión para la vivienda, y cuál creen ustedes que puede ser el beneficio o el impacto si tenemos que el gobierno inicie un programa de voluntariado o de servicio de voluntarios. Claro, me parece que él sugiere que haya una comisión o un grupo de voluntarios en los países a donde llegan las personas para que se le oriente en los diferentes aspectos sociales. Bien sea el tema de trámites ante la policía, temas de educación, temas de buscar vivienda, temas de salud y todo esto. Yo creo que en el caso de España existen las asociaciones. Lo que pasa es que cuando viaja la gente, pues tampoco viene con un listado de asociaciones, no viene enterado de esto. Pero lo que sí, ese tema social lo debiera prestar directamente el consulado con un área, con una sección de servicio social en la que la gente pueda acudir directamente a una entidad oficial y sea atendido por ellos. Yo creo que se hace por las asociaciones, pero yo creo que oficialmente debiera hacerlo los consulados. Aquí lo importante sería que definitivamente hubiera un trabajo conjunto de los consulados con las asociaciones, una unidad de eso, del trabajo de los consulados con las asociaciones, para que esa información, que muchos la tienen, pero cada uno, o sea, a lo mejor el consulado o una asociación deberían de liderar esos procesos, de tener esa información para los colombianos, y que generalmente el colombiano cuando viene acá pues se dirige a los consulados, generalmente. Es lo que hay, que a veces no es suficiente, pero es otra historia. ¿Por allá algún aporte por Javier Urrea? Nosotros dentro del programa de empleo tenemos esa parte de orientación. Esa parte de orientación al recién llegado debe ser creada una bolsa de empleo
dentro de los mismos consulados en esa asistencia social que hoy en día es deficiente, y tenemos que hacer que esa bolsa de empleo no solamente sea para que la gente deje el currículum y le digan aquí hay empleo, no, sino que lo orienten, como decía la persona que estaba preguntando, Raúl en Estados Unidos, que tendría la comisión de policía, cómo funciona la estructura con el tema de documentación, la comisión de urbanismo, cómo funciona el tema de la vivienda, y todo como en otros países manejan en sus consulados ese tipo de orientaciones. Hablemos de ese capital humano que ha tenido que salir del país y tiene que buscar toda esa conexión entre las diferentes áreas y operación de esas áreas y estructura para los colombianos que están en el exterior y acaban de llegar. Bueno, yo creo que lo ideal dentro de el sentir de alguien que está migrando, y sobre todo Colombia, que por las diferentes circunstancias es un país sobre todo de andariegos, porque en este momento en América Latina es casi el único país que sigue expulsando población, pues lo que necesita es tener políticas públicas que puedan apoyar y que puedan acoger a las personas que llegan. Y acoger es brindar toda la información necesaria, las habilidades sociales que necesitan para poderse desenvolver en un nuevo entorno, en una nueva sociedad. Que se necesita política pública desde luego, que además es necesario que esa política pública cuente con el concurso de las asociaciones, con las ONGs, con todo ese tejido social que ya existe en el país de acogida o que han creado los mismos migrantes que han llegado antes, pues eso es más que necesario. Eso debe tenderse hacia allí, porque en el momento no existe realmente ese trabajo mancomunado entre consulados, entre Programa Colombia Nos Une y la comunidad migrante. Pues debe superarse esa desconfianza mutua que hay entre los tres actores muy importantes para una acogida de los migrantes colombianos. Que tenemos más o menos 538.000 electores dentro de efectivos para el 9 de marzo, pero de esos 538.000, 58.000 viven en Venezuela. Y el segundo país con más importancia viene siendo España, que aporta afortunadamente una gran cantidad de votos, con lo cual para mí hay posibilidades concretas de que el que dirija a los colombianos en el exterior, el diputado o representante, puede estar en este salón. Pregunta es la siguiente: la situación que vive Venezuela es una situación muy delicada. ¿Cómo han enfrentado ustedes el caso para sacar a la gente de Venezuela a votar, el primer país más importante en elecciones? Y que mucha gente en nuestra red social de Chole.org les está siguiendo o les está viendo en estos momentos. Tiene que preguntarse que el hecho de que hay tantos colombianos en Venezuela y sin embargo no se produce un retorno como el que hemos visto desde Colombia hacia Colombia desde España, pues yo creo que eso es una primera realidad que nos crea un interrogante de por qué los colombianos que viven tan mayoritariamente en Venezuela no quieren irse a Colombia y sin embargo desde España, estando tan lejos, la gente ha emigrado en más de 50.000, 100.000 personas. Yo creo que el censo electoral que ha habido en Venezuela, siendo muy alto, a la final no participa tanto. Si uno mira las series de los últimos años, pues la participación tampoco ha sido tan alta, no solamente en Venezuela, porque como hemos dicho hay una capacidad votante de 530.000, pero en las elecciones legislativas no llegan a votar más de 170.000 personas, lo que significa es que hay una cierta incredibilidad, hay una apatía que pues correspondería como deber ciudadano entender que si no participamos, pues otros decidirán por nosotros. Bueno, el tema de Venezuela, siendo el país más importante en estas elecciones, para nosotros, para el candidato Raúl León y el equipo, pues lo estamos trabajando en 23 ciudades donde tenemos grupo de trabajo. Hace poco el candidato estuvo recorriendo Venezuela. Efectivamente, la gente está muy desinformada, la gente no se documenta, hay una apatía política indiscutiblemente en la población de los colombianos que están en el exterior, pues porque la gente sale a trabajar, a rebuscarse la vida y es entendible, pero hay que hacer una campaña de sensibilización
dentro de los colombianos para que se preocupen por esto. Y una cosa de esta, una motivación es facilitar que la gente pueda votar, facilitar la inscripción o mejor facilitar el ejercicio del sufragio. Pues con bastante preocupación y tristeza vemos ese conflicto en Venezuela porque son los hermanos nuestros, los venezolanos y los colombianos que están allá muy preocupados porque ese conflicto que hay actualmente en Venezuela pues evidentemente va a afectar la participación a las urnas de nosotros los colombianos y muy preocupados que afecte también el proceso de paz en La Habana porque Venezuela ustedes saben que hace parte también de ese apoyo a ese proceso. La abstención, yo difiero un poco de cuando nos dicen que nosotros los colombianos no vamos a votar. El problema es que los gobiernos no nos dan las herramientas suficientes para ejercer ese derecho al voto. El hecho de que cada urna en el exterior esté a 200, 400, 600 kilómetros para ejercer el voto es un problema. Como han planteado otros candidatos acá, lo ideal en el exterior es que fuera un voto por correo o que me pongan más urnas. Allá en Colombia, en cualquier barrio de Colombia existe un puesto de votación. A nosotros acá en el exterior, pues si no nos dan las herramientas, pues ponnos el mecanismo por correo o darnos un transporte para que podamos ejercer o homologa la inscripción consular por la inscripción de los registros de votación en la registraduría. Gracias. Don David Luna por parte de Javier La Urrea. experiencia migratoria del candidato Javier Urrea fue en Venezuela, porque él es un hijo de la migración, sus padres fueron inmigrantes, con lo cual le está doliendo mucho el tema con respecto a los colombianos, porque en estos momentos duros en Venezuela son un centro de ataque. La participación, yo creo que es más importante la solución del tema en estos momentos, ya que la participación, quien ya está inscrito va a votar y quien no, no. Esa falta de información se da a nivel mundial. Creemos que la gente va a votar más y va a participar más porque quiere que las cosas cambien. Entonces, esa es nuestra posición. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Andrea Camacho. Bueno, Andrea, gracias por asistir a esta tertulia y queríamos preguntarte si tienes alguna inquietud de lo que has visto hoy en este encuentro por Colombia. Básicamente, pues me interesaría muchísimo lo que el compañero por Twitter propuso, porque yo soy una colombiana en el exterior y bueno, he vivido muchísimos años aquí en España, pero actualmente por la crisis económica que tenemos, pues me ha tocado emigrar a otro país de la Unión Europea y me encuentro con el problema que ha manifestado el compañero en Twitter. ¿A alguno le interesaría llevar esta moción al...? Esto podríamos, nosotros en el consulado estuvimos planteando, pues en este caso con el Ayuntamiento de Sevilla, de tener una ventanilla única de información. Sevilla la tiene, la ventanilla única de información, pero como ayuntamiento, donde está toda la información de todo lo que pasa en Sevilla y Andalucía. Pero yo creo que podríamos como plantearse como una ventanilla única de información asociada con la administración como Estado y como asociaciones, tener una ventanilla única de información que nos informe la gente. Y puede ser una ventanilla única, evidentemente, en los tiempos que estamos informatizada, ¿no? Debería de tenerla. Vamos a ver un poquito el paneo para que tengan los cuatro. Aquí tenemos una experiencia en el Ministerio de Empleo y es una web que precisamente orienta a todos los jóvenes que están haciendo movilidad laboral hacia otros países europeos. Pero evidentemente también está pasando con los nacionalizados. En una entrevista con Javier Urrea que hicimos, también comentaba, y quiero que lo diga David a ver si es así, que había algunas organizaciones, por ejemplo, con las profesiones, ¿no?, de este tema, ¿no? Con respecto a la parte de convalidaciones, se sigue exigiendo el principio de reciprocidad, pero esto es un trabajo conjunto de información, de orientación y de acompañamiento. Y Javier Urrea dijo en el último debate que los consulados no fueran solo notarías, que se incorporaran a ese proceso migratorio, que tuvieran esa opción dentro del consulado, los connacionales, de integrarse en la sociedad de acogida. Alirio, tú como periodista, sobre este tema que estamos hablando ya un poco en paneo para poder sacar por lo menos una conclusión bastante interesante de lo que se ha desarrollado. No,
La sugerencia que hace la señorita es congruente con lo que está ocurriendo, más sin embargo es necesario que también el colombiano se documente un poco más para saber a dónde va a llegar. Los consulados, vuelvo e insisto, deben tener ese servicio establecido, organizado, de tal manera que la orientación al colombiano que llegue, al cliente en este caso, le permita tener la información bien amplia. Es cierto que, por ejemplo, en Madrid hay algunas entidades que tienen ese servicio de información, pero la gente comúnmente no lo sabe. Yo creo que todo debe partir del servicio social que se preste a partir de los consulados, no de las embajadas, porque las embajadas no están para eso. Bueno, Andrés, nos gustaría que hiciéramos un cierre del final de esto, y ya que estás tú, que eres un profesional de la comunicación, que nos regalara sobre tu opinión sobre todo este tipo de actividad que hicimos hoy. Bueno, pues es muy valioso el aporte, porque debido a lo atípico que es hacer una campaña a nivel internacional, fuera del país, donde no se cuentan con las mismas garantías que cuentan los candidatos en Colombia, pues es muy valioso el aporte que hace Chévere.org de reunir a los candidatos y escucharlos, sobre todo en una puesta en común y con el objetivo de establecer políticas y ideas que al fin y al cabo van a beneficiar a los colombianos en el exterior. Creo que deberíamos ampliar obviamente este tipo de debates, que se enriquezcan, que sean debates para enriquecer, y también que podamos generar espacios con otras entidades, con otras obviamente emisoras, con tanta gente que participa en los medios. Pero me pareció muy valioso y muy interesante el objetivo de poder poner en común muchas ideas de los candidatos, y vuelvo y les repito que es un espacio que no se tiene, porque obviamente como aquí no tenemos la televisión pública que tienen en Colombia los candidatos para hablar, los espacios, pues obviamente es muy valioso que se puedan comunicar y divulgar en lo que hoy en día es el gran boom de la comunicación, como las redes sociales. Señores, y para rematar, pues agradecerles de verdad su presencia, el esfuerzo que hicieron para trasladarse hasta aquí. Les decimos que estamos en Chévere.org, la red social latinoamericana, y tenemos que darle gracias también a los patrocinantes que nos han apoyado en este evento, que los iremos nombrando después de este break. Síguenos por favor en Facebook, por favor en Héctor Chévere Latinoamérica, síguenos en Twitter. Hoy estábamos tuiteando por Chévere Spain. El Twitter oficial para Latinoamérica es es Entrelab. En LinkedIn también estamos presentes, y en innumerables redes sociales. La intención es que la tecnología está cambiando y el mundo está cambiando. Muchas gracias por su intervención. Gracias.